Hasta luego. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Lourdes, ¿cómo Muy están? bien. Muy bien. ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, yo no sé, esperamos unos minutos como hicimos el otro día, si le parece, y tomamos asistencia y Sí, perfecto. después se la pasa usted directamente al doctor Balonas. Él me pasó el listado igual, pero bueno, ya estando usted acá, pase la asistencia directamente al doctor Balonas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Faltan poquitos. Sí, 5 ¿no? por ahora faltan. Si no conté mal. Perfecto. Yo no sé cómo trabajan ustedes. ¿Quiere participar? O sea, ¿quiere desarrollar algún tema? Lourdes. No, yo tomo la asistencia. Nada más. Bueno, listo. Sí. Listo. No, le preguntaba porque, bueno, obviamente yo tenía problemas familiares y no estuve muy conectado con la dinámica de las clases, solamente me dediqué a dar las clases, que de hecho pedí por desarrollar este No, tiempo está bien, perfecto. libre. Pero no sé cómo se manejan ustedes en las otras cursadas, por eso. Nada más que eso. Bueno, a los que... Sí, La clase la das vos y yo me encargo de la asistencia. Ah, bueno, muy bien. Cuando quieras me avisás y arranco a nombrar a los chicos. Igualmente vos estás graduada, ¿no? Estás graduada, digo, sos abogada. Sí, perfecto. Sí. Y estás designada también, sí. Si no me equivoco. No, ¿No? todavía no. Ah, No. perfecto. No lo sabía, pregunto porque no lo sabía. Bueno. No está bien. No hay problema. Sí, lleva un tiempo la resolución para la designación. Sí. Bueno, hoy nos toca ver derechos y obligaciones de los socios y ustedes también estuvieron con el doctor Balonas el día miércoles y al igual que el día de hoy había consultas sobre la clase 9, pero entiendo que los temas ya han sido evacuados. Así que si tienen alguna duda que yo los pueda ayudar dentro de mi conocimiento, cuenten conmigo, pero bueno, teniendo en cuenta que ya estuvo el titular de cátedra, supongo que ya habrá evacuado las dudas que hubieran tenido, que tenían en relación a la clase Disculpe, 9. Sí, dígame. ¿qué tal? Buenas tardes ante todo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Facundo. Con respecto a la clase del miércoles, sinceramente, si se podría hablar para que el profesor pudiera subir alguna de las clases o una aplicación mejor desarrollada, estaría muy bueno y sería muy ayuda. El sentido de estas palabras es porque los miércoles cursamos con 147 alumnos que son de Lomas de Zamora, y sinceramente las clases se hacen inentendibles, porque interrumpen al profesor, no lo dejan explayarse y cuando trata de evacuar la idea de lo que tendríamos que saber en concepto, lo siguen interrumpiendo los alumnos. Si se podría hablar eso de que por favor las clases sean no tan dinámicas con la interacción de los alumnos, porque encima muchos de los alumnos que tienen comentario u opinión son sobre teorías que ellos creen. Yo entiendo que estamos todos acá para aprender, pero se hace muy difícil aprender cuando hablan todos a la vez
y cuando no dejan que el profesor desarrolle. Era solamente poder aportar eso, no es una queja ni nada, pero que por favor, si las clases las da el doctor Balonas, que las dé el doctor Balonas, no Juanito Pérez, que está estudiando igual que yo, porque estaba dando un montón de conceptos alumnos, cuando tenemos que el profesor escuchar para que dé los conceptos. Yo creo que el que sabe más es el profesor y por algo está enfrente a la clase. Solamente eso, y disculpe la interrupción. Yo no quiero No, no, interrumpir no. mucho la clase, así podemos seguir con las clases del viernes, que son mucho más prácticas. ¿Por qué? Porque somos 17 y usted explica y nosotros prestamos atención en la explicación. Solamente eso, y disculpe. No, no, por favor, o sea, obviamente el doctor Balonas tiene mucha experiencia en cuanto al desarrollo de clases, el trabajo en clase, el trabajo grupal. Yo obviamente siempre transmito lo que ustedes me han planteado, de hecho transmití la inquietud que tuvieron hace 15 días. Eh, y bueno, no hay problema, yo se lo transmito, pero suele pasar cuando hay comisiones numerosas que a veces algunos compañeros no se dan cuenta que el que tiene que desarrollar la clase es el docente, ¿no? Pero bueno, hay que tener un poco de paciencia también. A mí me pasa en el doctorado bueno, yo lo estoy cursando del año pasado y también me encuentro en la misma situación, obviamente con abogados, algunos con posgrado también, pero que toman la palabra y bueno, pero como docentes también tenemos que escuchar a los alumnos, tenemos que darle el espacio para que puedan ejercer su exposición de motivos y entonces eso de alguna forma también nos complica, lo digo porque me incluyo en esa situación, cuando hay comisiones grandes a veces se hace difícil el desarrollo de la clase. Yo se lo voy a trasladar, le voy a comentar para que bueno, lo tenga presente, eh, pero bueno, siempre entiendan ustedes que cuando hay comisiones grandes es complicado, no es fácil el trabajo grupal. Eh, pero bueno, le agradezco su aporte y obviamente es tenido en cuenta, ¿sí? Como todos los aportes que ustedes efectúan. ¿Sí? Yo se lo transmito. Desde ya, gracias a usted por hacer escucha a esto. Sé que No, usted no, viene a dar su clase, pero sinceramente el miércoles fue una clase bastante frustrante. no, igual Y que explicó un tema bastante importante por lo que dijo, que es algo que entra, y sinceramente de lo que me quedó de la clase fueron los pocos apuntes que pude tomar y los últimos 20 minutos que explicó solamente el profesor sin interrupciones. Y se podría hablar que por lo menos de última, si tienen preguntas al alumno, los últimos 20 minutos de la clase estaría bueno. Yo entiendo eso de la participación, pero el tema es que son temas muy largos, lo de sociedades, encima que son temas largos, tenemos pocas clases, y yo entiendo que los chicos que interrumpen al profesor son chicos que ya han cursado la materia, pero esta es mi primera vez que la estoy cursando, y se me hace imposible. Por no, eso, y igual discúlpeme de vuelta. yo, Facundo, nos pasan los informes en el chat grupal acerca de los trabajos que van efectuando y el grupo de Zárate viene muy bien en cuanto a los trabajos que están haciendo, o sea, yo veo que están todos promocionados, eso porque me llega al chat, así que quédense tranquilos de que están trabajando muy bien ustedes, así que en ese sentido les quiero transmitir la tranquilidad de que están encaminados. O sea, y en cuanto a lo que usted me plantea, bueno, igualmente el profesor Balonas recibe la grabación de la clase, por lo tanto va a escuchar lo que usted, digamos, aporta, para que, bueno, él eh, lo refine, en definitiva, si lo considera conveniente, y pueda de esa forma, eh, digamos, evacuar su duda, ¿no? Su inquietud. Bueno, Lourdes, si querés tomar la asistencia, porque ya estamos en 8:10. Bueno, dale. Chicos, les pido si por favor para dar el presente pueden prender la cámara. O sea, para corroborar que todos estén, ¿sí? Después si por conectividad tienen que apagarla, no hay problema. Bueno, los empiezo a nombrar. Alves Noelia. Presente. Betilia Antonella. Presente. Carlos Luis.
Presente. Camuche Emilio. Camuche Emilio. Estaba recién, se le Filipa desconectó Bianca. seguramente. Presente. Perdón, ¿estaba Emilio? No. Estaba recién, se ve que se le desconectó, pero se veía que estaba recién aprendiendo. Ah, bueno, gracias. Continúo. Filipa Bianca, presente. García Mariana. Jiménez Cintia. Presente. Medina Yanina. Medina. Presente, Medina, no puedo prender la cámara ahora. Bueno. Mota Miguel. Presente. Mota. Presente. Oberti Joana. Oberti. Páez Abigail. Pese Iván. Presente. Pierani Vanina. Pierani. Ramos Joana. Suárez Héctor. Presente. Bien. Y Balomi Joel, lo vi por ahí. Presente. Bueno, terminamos con la lista, Hernán. Bien, gracias Lourdes, muy amable. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, la unidad que nosotros tenemos que ver se refiere a los derechos y obligaciones de los accionistas. Lo primero que tenemos que hablar, estoy admitiendo a una persona, Emilio Camuse. ¿Sí? Bueno, Para que lo tengas presente. Primero lo que tenemos que decir es lo que se denomina estatus de socio, o sea, la condición de socio. Yo obviamente soy una persona, si bien no de la tercera edad, pero ya tengo 52 años, y había otra persona, Abigail Páez, admito. Y bueno, recuerdo publicidades de épocas donde de pronto, no sé, tener una tarjeta de crédito daba un estatus, como tener un celular. Hoy todo el mundo tenemos celulares, todo el mundo tenemos tarjeta de crédito. Entonces había una publicidad, creo que era de Mastercard, que decía: pertenecer tiene sus privilegios. Ese era el eslogan. Quizás alguna persona de edad, de mi edad, se acordará de la misma. Y nos daba la sensación de pertenencia, es decir, de pertenecer a un estatus social por tener una tarjeta de crédito. Hoy todo el mundo tiene tarjeta de crédito. Abrir una caja de ahorros, una cuenta corriente, automáticamente nos dan el paquete con tarjeta de crédito. Y muchas veces nos venden los paquetes con varias tarjetas. Pero bueno, vamos a esa expresión. Pertenecer tiene sus privilegios. ¿Por qué la tomo, ese eslogan? Porque lo extrapolo a las sociedades y entiendo que sucede exactamente lo mismo. O sea, ser socio de una sociedad implica que una persona tiene derechos y obligaciones particulares. Podemos decir, como la expresión, el eslogan, pertenecer tiene sus privilegios. También obviamente genera obligaciones. En el caso de la tarjeta de crédito, el pago al vencimiento, ¿no? Si no, caemos en mora y nos cobran intereses. Y si no pagamos la tarjeta, nos ejecutan. Entonces, hacemos referencia en este caso a lo que se denomina estatus de socio, que seguramente ya lo habrán hablado, que es justamente esa condición de pertenencia a la sociedad. ¿Cuándo pertenezco yo a una sociedad? Cuando tengo parte del capital social, cuando soy propietario de parte del capital social.
o sea, de una parte de interés, de una cuota social o de una acción. A nosotros nos interesa, en este caso, lo referido a las sociedades anónimas. Y dentro de esa estructura, lo que nosotros tenemos es que vamos a tener derechos y obligaciones particulares. Vamos a comenzar con las obligaciones. La primera obligación que tiene un socio de una sociedad anónima es la de respetar la ley, el estatuto y los reglamentos. ¿Sí? Si no respeta estas normas, podemos incurrir en la causal del artículo 91, un grave incumplimiento de las obligaciones a su cargo, y se puede proceder a la exclusión de socios. Esa es la obligación primaria. Ahora, también tenemos obligaciones vinculadas a los aportes. Esto surge, por ejemplo, del artículo 37, cuando nos habla de la mora de los aportes, el cumplimiento de los aportes. Nos dice el artículo: el socio que no cumpla con el aporte en las condiciones convenidas incurre en mora por el mero vencimiento del plazo y debe resarcir los daños e intereses si no tuviere plazo fijado. El aporte es exigible desde la inscripción de la sociedad. La sociedad podrá excluirlo sin perjuicio de la reclamación judicial del afectado o exigirle el cumplimiento del aporte. En las sociedades por acciones se aplica el artículo 193. Entonces, ya tenemos un principio general, que es que en el caso de la mora en el cumplimiento de aportes, la sociedad puede exigir su cumplimiento o también la reclamación de daños y perjuicios, o el cumplimiento y la reclamación de daños y perjuicios. El régimen especial de las sociedades anónimas surge del 193, que también nos habla de la mora en la integración. Si bien es cierto que el cumplimiento del aporte es exigible a partir de la inscripción, lo cierto es que las obligaciones para los socios comienzan desde el momento en que se constituye la sociedad. Porque, por ejemplo, en las sociedades personales, los aportes tienen que estar integrados al momento de la inscripción. En el caso de las sociedades anónimas y de las SRL, aparece la opción para los aportes en efectivo de la suscripción total, que es en todos los casos, y la integración en un 25% y el resto en un plazo no mayor de 2 años. Esto está en los artículos 186 y 187. Con la salvedad de la SAU, que por el artículo 11, inciso quinto, y artículos 186 y 187, todos los aportes tienen que estar integrados al momento de la constitución de la sociedad. Voy a leer el 193
porque del mismo surgen algunos elementos interesantes. El estatuto podrá disponer que los derechos de suscripción correspondientes a las acciones en mora, fíjense, los derechos de suscripción, sean vendidos en remate público o por medio de un agente de bolsa, si se tratara de acciones cotizables. Son de cuenta del suscriptor moroso los gastos de remate y los intereses moratorios, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños. También podrá establecer que se producirá la caducidad de los derechos, en este caso la sanción producida a sus efectos previa intimación integrar en un plazo no mayor de 30 días con pérdida de las sumas abonadas. Sin perjuicio de ello, la sociedad podrá optar por el cumplimiento del contrato de suscripción. O sea, por un lado nos dice que el socio en mora pierde los derechos de suscripción, los cuales pueden ser rematados en subasta pública o enajenados en la bolsa, a costa del suscriptor moroso. Estamos hablando de las obligaciones, ¿sí? Ya dijimos, cumplimiento de la ley, del estatuto del reglamento, ahora los aportes, en importancia estamos hablando, ¿no? Y después nos dice el artículo que obviamente se podrá ejercer la caducidad de los derechos que tiene el socio y la reclamación por daños y perjuicios, o optar directamente por exigirle el cumplimiento de los aportes. Podemos encontrar la situación de que de pronto no encontremos, no consigamos otro socio para la sociedad y sea imprescindible el aporte de este socio para completar el capital. Entonces, no estamos obligados a ni subastar sus derechos de suscripción, ni aplicar la caducidad, sino directamente decirle, bueno, usted cumpla con su obligación. Otra obligación que tienen los socios está vinculado a acatar las decisiones que adoptan los órganos sociales. La sociedad tiene órganos. O sea, lo sintetizamos como la empresa jurídicamente organizada. Además de tener una organización comercial, va a tener una organización jurídica, que es la que nos importa, que es lo que estamos estudiando nosotros. La mayoría de las empresas adoptan tipos sociales y fundamentalmente las empresas grandes y funcionan obviamente a través de los órganos sociales, hacen a la vida de la sociedad. Hace unos días se cambió el presidente de YPF, el directorio eligió otro presidente de YPF. Entonces, los socios tienen obligaciones de acatar las decisiones que adoptan los órganos sociales y entre ellas acatar las decisiones que toman la asamblea de accionistas. Y esto nos vamos, perdón, tengo los anteojos puestos y me pongo otros anteojos. Esto nos vamos al artículo 233, perdón. Cuando nos dice competencia y en la parte final nos habla de obligatoriedad de sus decisiones, cumplimiento. Las resoluciones conforme a la ley y el estatuto son obligatorias para todos los accionistas, salvo lo dispuesto en el artículo 245, y deben ser cumplidas por el directorio.
ahí ya tenemos otra obligación por parte de los accionistas, que es el cumplimiento de las decisiones de asambleas. ¿Cuál es la particularidad de la unidad que estamos viendo? Que atraviesa toda la ley, tanto la parte general como la parte especial. Y no hay un capítulo específico que digamos derechos y obligaciones de los accionistas, sino que lo vemos a lo largo, obviamente, de la ley. Otro tema importante en cuanto a la responsabilidad, no, esa es otra, es el contralor individual de los socios. Si bien después vamos a retomar el tema, la parte final del artículo, contralor individual, es que los socios pueden controlar la administración y papeles sociales en general. Y pedir informes a los órganos de administración. Pero hay una prohibición para los socios que es que, salvo pacto en contrario, el contralor individual no puede ser ejercido cuando existan órganos de fiscalización. ¿Cuáles son esos órganos de fiscalización? La sindicatura y el consejo de vigilancia. La parte final del artículo nos dice que tampoco corresponde para las sociedades anónimas, salvo los supuestos del artículo 284, es decir, cuando se prescinda de la sindicatura y en consecuencia los socios recuperan el contralor individual de la sociedad. Hay una obligación que yo la llamo de alguna forma accesoria, complementaria, que es la obligación que tienen los accionistas de dar quórum en las asambleas. Porque si bien vamos a ver que se trata en realidad de un derecho a asistir a las asambleas con voz y con voto, nos encontramos que la sociedad no puede funcionar si no existen asambleas. O sea, de ahí que ustedes, es probable, a esta altura, que hayan visto que la convocatoria de las asambleas pueden ser judiciales o administrativas, porque justamente se requiere tomar decisiones, y esas decisiones necesariamente requieren el cumplimiento de formas, de requisitos. Si fuera una asamblea constitutiva, una asamblea de suscriptores, obviamente la sociedad no se va a constituir por falta de quórum. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos quórum en forma sistemática y la sociedad tiene que tomar decisiones? Así que en el caso de las asambleas funciona como un derecho, pero también al mismo tiempo como una obligación. Bien, esas son, digamos, el grupo más importante de obligaciones que tienen los accionistas en una sociedad. Lo que nos interesa también, o es muy importante, son los derechos
que tienen los accionistas. Perdón, hay uno que me estoy olvidando que es, y lo había pensado y lo había dicho como fallido, pero no lo dije, que es la responsabilidad de los accionistas. Que también es una obligación y aparece en todas las sociedades. Y esto surge del artículo 163, cuando nos dice, el capital se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Es decir, limitan la responsabilidad al valor de las acciones y a la integración de las acciones. Recuerden ustedes que solamente puede haber plazos para integrar los aportes en efectivo por los artículos 186 y 187. El 186 nos habla de contrato de suscripción y el 187 nos habla de los bienes aportables, no los bienes en sí, sino los aportes en general, y en particular nos dice que los aportes consistentes en dar dinero en efectivo pueden ser aportados, se suscriben totalmente al momento de la constitución y pueden ser aportados en un 25% en dicho instante y el resto en un plazo no mayor de 2 años. Entonces, cuando hablamos de mora, en general siempre estamos hablando de esos aportes en efectivo, porque los otros ya tienen que estar cumplidos al momento de la constitución de la sociedad, de la inscripción de la sociedad. Porque recuerden que también se hace la evaluación conforme a los artículos 51 y 53. Otra obligación que me estaba olvidando es la de soportar las pérdidas, que está vinculado a la responsabilidad. Y es obviamente la conjunción de los artículos 163 con el artículo 1 de la Ley de Sociedades. En cuanto a los derechos, bueno, básicamente los derechos los dividimos en dos grupos, que son el dividendo y el derecho de voto. En cuanto al dividendo, primero tenemos que entender de qué se trata. Y para eso tenemos que utilizar el artículo 68 de la Ley de Sociedades. El artículo 68 hace referencia a que los socios obviamente van a cobrar los dividendos con ganancias líquidas que surjan de balances consolidados. Con una excepción que surge para las S.A. del artículo 224, que se refiere a los dividendos anticipados. Obviamente, ustedes saben que en las sociedades anónimas y la de responsabilidad limitada, conforme al artículo 70, tenemos que constituir
reservas. Esas reservas son de dos tipos, las reservas legales, que es el 20% de capital social, y también podemos establecer reservas voluntarias, facultativas o voluntarias, se las llama de cualquiera de las maneras que estoy enunciando, y que no tiene límites, pero las legales sí. O sea, en el caso de las legales se integran con el 5% de las utilidades que genera cada ejercicio económico, por lo menos. Se pueden integrar una sola vez. O sea, también podemos encuadrarlo esto dentro de las obligaciones que tienen los accionistas. Ahora, lo importante es que cuando hablamos de utilidades, no se puede distribuir utilidades cuando haya pérdida de reservas. Hay que recomponer las reservas para después poder distribuir las utilidades. Las utilidades son de la sociedad, el dividendo es del socio. ¿Por qué planteo esta diferencia? Porque mientras está en la sociedad incluso puede capitalizarla, por el artículo 189. Eso se llama capitalización de utilidades. Pero una vez que la asamblea de accionistas, que es la asamblea ordinaria, que tiene que ser convocada dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio económico, artículo 234, última parte. Cuyos balances tienen que estar a disposición de los socios con una antelación de 15 días de la fecha de la asamblea. Esta asamblea, una vez que aprueba los balances, también puede resolver la distribución de utilidades. Cuando resuelve la distribución de utilidades, las mismas se convierten en dividendos. Y son exigibles obviamente por los socios si la sociedad no cumple con el pago del dividendo. Entonces podemos decir que el dividendo es un crédito que tienen los socios. Insisto, la utilidad es de la sociedad, el dividendo es del socio. Yo no le puedo exigir a la sociedad que me pague la utilidad porque no es un crédito que yo tengo, sino que va a ser un crédito cuando se produzcan dos decisiones. La primera, la aprobación de balance, la segunda, la decisión de distribuir utilidades, que se convierten en dividendos. Entonces lo que yo exijo es el pago del dividendo. Y hay distintos tipos de dividendos. Por supuesto, está el dividendo común, el que se paga en efectivo. Pero si hay capitalización de utilidades o de reservas libres, por ejemplo, ese dinero que nosotros teníamos en la sociedad, que ya no vamos a poder disponer porque se vuelca al capital societario, tiene que tener una contrapartida. La sociedad me tiene que entregar algo a cambio de ese dinero que yo dejo de recibir. Queda un derecho en expectativa. Entonces,
Ahí lo que voy a recibir son dividendos en especie, o sea, acciones. Ya tenemos dividendos en efectivo y dividendos en acciones. ¿Cuándo se produce el dividendo en acciones? Cuando hay capitalización de utilidades o capitalización de reservas libres, que es el 189. También tenemos dividendos ordinarios. Y esto está vinculado al tipo de acciones. Ustedes saben que hay acciones ordinarias y acciones preferidas. ¿Lo recuerdan? Las acciones ordinarias son aquellas que tienen voto único. También puede tener voto múltiple, hasta 5 votos, pero no tienen preferencias económicas. Las acciones preferidas, la del 217, son aquellas que son emitidas a favor de inversores que van a cobrar el dividendo de manera prioritaria, con preferencia en relación a los demás accionistas, y en consecuencia incluso la cuota liquidatoria también la van a cobrar con esa antelación. En consecuencia, la ley, que ya voy adelantándoles porque también estamos tocando otro derecho que es el voto, puede prever que no tengan derecho de voto. Esto seguramente ya lo vieron. Entonces, ese derecho de voto se recupera en 3 situaciones, nos dice el 217, cuando hay mora en el pago del dividendo, en el último párrafo del artículo 244, o cuando hay retiro de la cotización de las acciones. Y eso nos lleva a otro tipo de dividendo. Ya teníamos en efectivo, en especie, ordinario, dividendo preferido. ¿Quiénes los cobran? Las acciones preferidas. Hay otro tipo de dividendo que surge del artículo 224, que ya lo citamos, mencionamos el artículo, no el contenido, de la última parte, que permite a los directores de las sociedades anónimas incluidas en el artículo 299 pagar dividendos, proceder al pago de dividendos, en forma anticipada a la fecha del balance que tiene que ser aprobado por la Asamblea de Accionistas. Obviamente tiene que resultar de balances especiales, ¿no? O provisionales. Se establece una solidaridad entre los integrantes del Consejo de Vigilancia y la Sindicatura por este pago de dividendo en forma anticipada. Pero recuerden, insisto, lo decía el directorio, y solo son para las sociedades incluidas en el artículo 299. Que si ustedes recuerdan, el artículo 299 es el que fija la fiscalización estatal obligatoria.
tiene 7 incisos. Y nos va enunciando, bueno, aquellas sociedades que cumplen servicios públicos, las controladas por, a su vez, sociedades que están siendo fiscalizadas por el Estado, que tienen fiscalización estatal obligatoria, las que toman dineros de la plaza, las SAU. Las sociedades de economía mixta, las sociedades cuyo capital sea mayor a 50 millones de pesos, que es el inciso 2 del 299. Bien. El dividendo ordinario, ¿cuál es? El del 68. El dividendo anticipado es el del 224. El ordinario, ¿qué requería? Balance, aprobación de balance y decisión de distribuir dividendo. Acá lo estamos manejando con un balance provisional o un balance especial y lo decide el directorio, con el acuerdo de los síndicos o del Consejo de Vigilancia. Admito otra persona, Joana Oberti. Bien. Hay otro tipo de dividendos que son los garantizados, que en realidad ya no se utilizan como tales, y es cuando el Estado de alguna forma garantiza beneficios a la sociedad por el tipo de actividad que desarrollan. Hoy lo llamaríamos subsidios, o sea, lo que hace el Estado es aportar un subsidio a las empresas de transporte, a las empresas de energía, etc. Pero de alguna forma le está garantizando, o ya sea la parte operativa, o ya sea ganancias, para que la empresa pueda funcionar. Los economistas entienden que es una forma de salario indirecto. O sea, al mantener el boleto de colectivo bajo o la tarifa eléctrica baja, o relativamente baja, el ciudadano, el habitante, tiene menos gastos a nivel mensual, por lo tanto su salario tiene ese plus que puede ser destinado al consumo. Entonces lo entienden como una especie de salario indirecto. Y el último dividendo, que es el más interesante, el más importante de alguna forma, y que seguramente se los pueden preguntar en el examen, es el dividendo ficticio. Volvemos al 68. Los dividendos, ¿de dónde tenían que surgir? De balances consolidados y de ganancias líquidas. Y se tenía que cumplir con 2 pasos: aprobación por parte de la Asamblea y decisión de distribuir dividendos. A partir de ese momento era un crédito que tenían los socios. Balances consolidados y ganancias líquidas. ¿Qué sucede si yo distribuyo dividendos
y resulta que no hay ganancias. El dinero de algún lado sale. Esto se produjo mucho con el caso de YPF, por ejemplo, que fue un argumento por los cuales el Estado Nacional después adopta la resolución de expropiar las acciones a Repsol, que bueno, finalmente termina indemnizando, pero inicialmente lo tomaban como argumento, que habían descapitalizado la empresa. Hay un límite para el pago del dividendo, que es el capital social. O sea, yo no puedo pagar dividendos afectando el capital social. Esa es la pregunta del examen. ¿Cuál es el límite del pago del dividendo? El capital social. Pero le podemos agregar las reservas legales, porque recuerden, el 71 nos decía que no podíamos distribuir dividendos si se veían afectadas las reservas legales, hasta que no se recompusieran las mismas. Si yo pago dividendos afectando el capital social, eso es una ganancia ficticia, es un dividendo ficticio, es un fraude. Y el artículo 225 nos habla de la repetición de los dividendos. O sea, nos dice en forma afirmativa, de manera afirmativa, que los dividendos recibidos de buena fe no pueden ser repetidos, o sea, repetibles, reclamados. De lo que se desprende que los dividendos recibidos de mala fe sí pueden ser reclamados por la sociedad. Es decir, cuando yo conozco que estamos en presencia de dividendos ficticios. ¿Quién va a solicitar el reintegro a los que percibieron de mala fe? ¿Otros socios? No, es ¿Un el acreedor? directorio. El directorio. El representante social de la sociedad siempre es el presidente del directorio o quien ejerza la función. O sea, en un directorio colegiado es el presidente y se nombra un vicepresidente. Entonces el presidente es el representante legal, que obviamente va a actuar en base a lo que determine la asamblea. ¿Sí? O lo que le exija la autoridad de Contralor. Porque la autoridad de Contralor, que está a partir del artículo 301, las facultades, que es un control limitado, pero le puede exigir al directorio que cumpla con las obligaciones a su cargo. ¿Sí? O sea, actúa por denuncia que efectúan los socios que representan por lo menos el 10% del capital social o cuando está afectado el orden público. Obviamente, si estamos en presencia de dividendos ficticios, está afectado el orden público, porque la prenda de cobro que tienen los acreedores es el capital social. Si usted está distribuyendo el capital entre los socios, los terceros no tienen con qué cobrar. Por lo tanto, ahí vamos a ver una actuación por parte de la Inspección General de Justicia y una exigencia de que actúe el directorio. ¿Sí? Pero igual el directorio puede impugnar las decisiones de asamblea. ¿Sí? Todavía no llegamos a eso. Otro de los derechos que tienen los socios
estábamos hablando de los dividendos, es el derecho de voto. Yo les dije que la asamblea, para mi entender, funciona de doble vía, con un doble camino. Por un lado es un derecho. O sea, sin duda, yo tengo derecho a asistir a la asamblea con voz y con voto, de acuerdo a la cantidad de acciones que tenga y los derechos que otorgan esas acciones. También es una obligación, porque la sociedad no puede funcionar sin un órgano social tan esencial. Ya lo hemos visto antes. Ahora vamos a ver la parte de los derechos. Como dijimos, el socio tiene derecho a asistir a las asambleas, en todos los casos, con voz, con Z, y con voto, de acuerdo al tipo de las acciones que sea titular. Y ahí tenemos que manejar otros artículos que es el 216, que en definitiva otorgan a los socios el derecho de un voto, salvo que las acciones sean privilegiadas. Esto seguramente ya lo vieron. Y en ese caso el estatuto puede prever que las acciones tengan hasta 5 votos. Habitualmente las acciones privilegiadas se las reservan los socios fundadores. Y el privilegio, en cuanto al voto, es incompatible con la preferencia económica. O son acciones privilegiadas o son acciones preferidas, pero no pueden ser acciones privilegiadas y preferidas al mismo tiempo. Por otro lado, tenemos el artículo 217 que nos habla de derecho de voto de las acciones preferidas. En principio, las acciones preferidas, que ya sabemos cuáles son, aquellas que tienen una preferencia económica, tienen derecho de voto. Es el estatuto el que le va a vetar o vedar el derecho de voto, la posibilidad de votar. Pero, como dijimos, lo recupera en 3 situaciones, que son, obviamente, en el supuesto de demora en el pago de la preferencia económica. Segundo, en el último párrafo del artículo 244, que este párrafo del artículo 244, que en general el artículo 244 habla del quórum y mayorías de las asambleas extraordinarias. Este último párrafo del 244 que nos da distintos supuestos, se refiere a que no se va a aplicar para los supuestos enunciados allí la pluralidad de votos. O sea que en ese caso todos tienen un voto. Y en este supuesto las acciones preferidas también van a tener derecho de voto, de un voto.
Y obviamente la tercera situación es cuando se suspendiera o se retirare la autorización para cotizar en bolsa. Hay un concepto que se maneja a nivel doctrinario que es el abuso de las mayorías, que obviamente está vinculado al tema del voto en las asambleas. Como contrapartida también puede haber abuso de minorías, o sea, cuando se ejercen indebidamente los derechos y alteran el funcionamiento de la sociedad. Los abusos de las mayorías se ven fundamentalmente en las asambleas. Y, por ejemplo, la ley, en el artículo 263, prevé un supuesto para limitar la posibilidad de los abusos de las mayorías, que consiste en la elección de los directores mediante el voto acumulativo. ¿Han visto voto acumulativo? ¿No? No, todavía no lo recuerdo. Todavía no lo vieron. Bueno, el voto acumulativo es un derecho que tienen los accionistas, que lo fija la ley, que puede ser reglamentado pero no puede perder el espíritu del sistema por parte del estatuto, por el cual los grupos minoritarios en la asamblea, previa manifestación con 3 días de anticipación de que van a hacer uso del voto acumulativo y enunciación por parte del presidente de la asamblea, que es el presidente del directorio habitualmente, de que hubo una persona que ha hecho la opción de votar acumulativamente, o la reserva, mejor dicho, la reserva, opción no, reserva. Eso lo pone en conocimiento de todos los socios. Entonces, este voto acumulativo permite a través de una fórmula aritmética multiplicar los votos de los grupos minoritarios. ¿Para qué? Para evitar que las mayorías o la mayoría del capital, si hay un control societario por parte de alguna empresa, que es el artículo 33 de la Ley de Sociedades, imponga la voluntad, es decir, elija a todos los directores. Entonces se multiplica la cantidad de cargos por la cantidad de votos que han hecho uso de esta opción del voto acumulativo, y el resultado de esa multiplicación se destina a la tercera parte de los cargos a elegir. En las 2 terceras partes restantes,
La elección se produce mediante el voto ordinario. O sea, compiten todos, pero con voto ordinario. Vamos a un número. Tenemos 9 directores a elegir, un capital de 10.000 pesos y 3 socios. Uno con 7.000 acciones, otro con 2.000 acciones y otro con 1.000 acciones. Evidentemente siempre los 9 cargos se los va a llevar el socio que tiene 7.000 acciones. Y entonces ahí nos encontraríamos con un abuso de mayoría. Las minorías no podrían tener representación. Entonces, la ley de alguna forma limita esto y permite que los minoritarios, supongamos que el señor C y el señor B se juntan, con el voto acumulativo multiplican 9 por 3, 27. Claramente le ganan las 7.000 acciones a los 7.000 votos que tenía el socio mayoritario, pero solamente se puede aplicar hasta la tercera parte de los cargos a elegir. O sea, las 2 terceras partes restantes se compite con voto ordinario. Por supuesto, cada caso va a haber distintos supuestos. Si solamente elige el señor C, que tenía 1.000 acciones, va a ser 9 por 1.000, va a ser 9.000 votos. O sea, va a cambiar de acuerdo al cálculo base que nosotros tengamos. Pero en general siempre permite la elección de 1 o 2 directores dependiendo del caso. Siempre partimos de un directorio colegiado, por supuesto, ¿no? Lo único que me perdí, doctor, eso es indisponible, o sea, no admite pacto contrario en el momento de constitución de la sociedad, eso ya existe y no hay manera de pactar lo contrario. Le leo elección por voto acumulativo, artículo 263. Los accionistas tienen derecho a elegir hasta 1/3 de las vacantes a llenar en el directorio por el sistema de voto acumulativo. Y ahora le respondo lo que usted está preguntando. El estatuto no puede derogar este derecho, ni reglamentarlo de manera que dificulte su ejercicio, pero se excluye en el supuesto previsto en el artículo 262. No sé si respondí su pregunta. El artículo 262 se refiere a la elección por categorías de acciones. Puede haber distintas categorías de acciones, entonces si hay categorías de acciones, ahí no se aplica el voto acumulativo. Entonces tenemos que estar con todas las acciones ordinarias sin categorías de acciones. ¿Sí? O sea, el estatuto lo puede reglamentar. Lo que no puede hacer es prohibirlo o desvirtuar el derecho. El 263 es un artículo largo y obviamente lo van a ver en directorio, ¿no? Acá nosotros estamos viendo los derechos y obligaciones en general. Gracias. Bien, obviamente la elección de los directores se produce en una asamblea. ¿En qué tipo de asamblea? La asamblea ordinaria, que en su inciso segundo del artículo 234 nos va a marcar justamente la elección de los integrantes de los órganos sociales. ¿Sí? Designación y remoción de directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, fijación de su retribución. Entonces, otro de los derechos que tienen los socios, que surge obviamente del ejercicio del voto, es la elección de los integrantes de los órganos sociales. Y de manera complementaria también, tienen el derecho a formar parte de los órganos sociales. O sea, cualquiera de nosotros que conformáramos la sociedad, si reunimos los requisitos, podemos ser elegidos directores, perdón, o ser elegidos integrantes de consejo de vigilancia o la sindicatura si somos abogados o contadores.
¿Mm? Pero, ¿qué sucede cuando la Asamblea adopta una resolución que me afecta sustancialmente? O sea, no estamos hablando de la aprobación de un balance. Estamos hablando, por ejemplo, de cambio fundamental del objeto, de mudar el domicilio al extranjero, de fusión, de transformación, porque cambia la responsabilidad, de aumento de capital social. Decisión, de prórroga, reconducción. Supuestos que están enunciados en el artículo 244, última parte, y también el 245, que es el que regula el derecho de receso. O sea, conceptualmente, ¿qué es el derecho de receso? Bueno, es la posibilidad que yo tengo de retirarme de la sociedad cuando la misma adopta una resolución que a mí me afecta sustancialmente. Ahora, cualquier decisión, no. Solamente aquellas que están enunciadas taxativamente en el 244 y 245. Una aprobación de un balance no da motivo a un derecho de receso, al ejercicio del derecho de receso. Cambio fundamental del objeto, fabricábamos juguetes y ahora estamos fabricando armas de guerra, sí da derecho al derecho de receso. ¿Quiénes lo pueden ejercer, el derecho de receso? Los socios que votaron negativamente en la asamblea, dentro de los 5 días en que se adoptó la resolución, o los socios que estuvieron ausentes dentro de los 15 días desde que se adoptó la resolución, desde que se produce el acuerdo societario. Recuerden que todavía no vieron asambleas ustedes, ¿no? Bueno, cuando vean asambleas van a ver que hay primera y segunda convocatoria, porque tenemos que cumplir con el quórum. En las asambleas ordinarias es la mayoría absoluta de accionistas titulares de acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria, cualquiera sea el número presente, artículo 243. En las asambleas extraordinarias son el 60% de accionistas titulares de acciones con derecho a voto, y en la segunda convocatoria el 30%. O sea, hay primera y segunda convocatoria, no hay tercera convocatoria, ¿sí? O sea, si en la segunda convocatoria no tenemos quórum, hay que convocar a la asamblea de nuevo. Pero lo que nos permite la ley es lo que se denomina cuarto intermedio, que no es otra cosa que la suspensión de la asamblea. Reunimos el quórum y necesitamos suspender la asamblea. Por ejemplo, no sé, en este momento que nos tomemos un descanso de 10 minutos. Entonces, la asamblea se puede suspender por el lapso de 30 días. ¿Y quiénes pueden concurrir a dicha asamblea? Los accionistas que conformaron la asamblea
originaria, es decir, ya sea en primera o en segunda convocatoria, ¿no? Porque no es una nueva asamblea, es una suspensión, un cuarto intermedio. Con lo cual siempre digo que recuerden que es a partir del acuerdo societario, desde que se toma la decisión, es cuando yo puedo ejercer el derecho de receso. Fíjense cómo estamos de alguna forma analizando la ley en forma transversal, viendo los distintos temas. Por supuesto, el artículo nos plantea la caducidad del derecho de receso, que consiste en la posibilidad que tienen la Asamblea de revocar la decisión que motivó el derecho de receso. Esto sí se resuelve dentro de los 60 días contados a partir del acuerdo societario. Entonces, si había un motivo por el cual yo me retiraba de la sociedad y ahora ese motivo desaparece, caduca, por supuesto, mi derecho de receso. Pierde sentido, porque en realidad no hay una afectación directa a mi situación. Otro derecho que surge de las sociedades anónimas está en el artículo 251, pero antes del 251 es como que es medio dinámico esta clase porque, como les vuelvo a decir, como es transversal, de pronto los derechos van surgiendo. Hay un derecho que tienen los socios que surgen del artículo 237, antes hablé del 245, pero tenía que haber hablado antes del 237, en realidad el 236, ¿sí? Porque el 237 es convocatoria, el 236, o sea, procedimiento de convocatoria. El 236 se refiere a la posibilidad que tienen los accionistas de pedir la convocatoria de las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, para lo cual tienen que cumplir dos requisitos, que son reunir por sí o en conjunto con otros socios por lo menos el 5% del capital social, reitero, reunir por sí o en conjunto con otros socios por lo menos el 5% del capital social, y presentar el orden del día. El orden del día son los temas que obligatoriamente la Asamblea va a tratar. Sí. Y ahora nos volvemos nuevamente al 251, como dije previamente, que es la impugnación de las decisiones asamblearias. Nosotros dijimos que los socios tenían que cumplir con la ley y el estatuto. Obviamente, cuando hay una asamblea, esta asamblea también tiene que cumplir con la ley y el estatuto y los reglamentos. Cuando no lo hacen,
es pasible de impugnación. Hay una lista de legitimados para impugnar. La autoridad de Contralor, o sea, la autoridad administrativa, la sindicatura, el Consejo de Vigilancia, el directorio y los socios. Comencé al revés para terminar con los socios, que es donde yo me quería quedar con la explicación. ¿Qué socios tienen derecho a impugnar? Los que votaron negativamente, los que estuvieron ausentes, los que votaron de manera no afirmativa, es decir, la ley no dice negativamente, en realidad dice no afirmativa. Se parece al voto de Cobos, no positivo. Claro, cuando es no afirmativa, incluye también a los supuestos de abstención. O sea, porque se acuerdan, en el receso era negativo o ausente. En la impugnación es no afirmativo. Si cambia la expresión es porque quien se abstuvo no está emitiendo voto afirmativo. Es un voto no afirmativo. Por lo tanto, también tiene derecho a impugnar las decisiones asamblearias. Y también los socios que hayan votado afirmativamente pero que alegaren o alegan un vicio en su voluntad. O sea, ellos dicen, yo voté afirmativamente porque me obligaron, porque hubo algún tipo de vicio, o hubo un error, o violencia, o fraude, intimidación. Yo he ido, por ejemplo, les comento, no es específicamente el caso. Las asambleas que he ido no he tenido inconvenientes, pero cuando he ido a subastas, por ejemplo, me ha sucedido de que vinieran a saludarme personas que yo no conocía preguntándome qué venía a hacer a la subasta, o que se me sentaran alrededor mío. Como yo no iba a ofrecer, simplemente iba a controlar que no hubiera, digamos, un acuerdo entre el rematador y la liga, porque también se jugaban mis honorarios. Entonces, que la subasta fuera transparente en lo posible. No tenía ningún inconveniente, pero son situaciones que de pronto se pueden producir. O sea, mostrar las fotos de sus hijos ingresando al colegio, por ejemplo. O que se le siente una persona. ¿Se acuerdan esa persona que tenía Moyano, que había sido boxeador y que tenía tatuado un revólver acá en la cabeza? Imagínense si se lo sientan al costado. O sea, va a ser una situación bastante complicada tener un voto distinto a que esta persona de alguna forma nos va a insinuarse, porque seguramente nos va a insinuar el voto. Entonces yo tengo que alegar. Por eso las asambleas en general se filman en la actualidad. Esto se presentaba mucho anteriormente, pero en la actualidad se filman para darle tranquilidad a los socios.
No es tan complicado. Bien, obviamente también los socios dentro del pedido de impugnación de asamblea, que se tiene que presentar dentro de los 3 meses del acuerdo societario, lo que tienen derecho es a pedir una medida cautelar, que es la suspensión de los efectos del acuerdo societario. Otro de los derechos que tienen los socios consiste en lo que se denomina la acción social de responsabilidad. Lo tiene la sociedad cuando el directorio no cumple con las obligaciones a su cargo. Hay un mal desempeño del cargo o estamos en cualquiera de los supuestos que parten del artículo 271, que es actos de competencia con la sociedad o interés contrario con la sociedad o contratar en condiciones más ventajosas o directamente mal desempeño del cargo. Esa acción social de responsabilidad la ejerce, obviamente, la sociedad. Esto está en el artículo 279. 278, 279. Me equivoqué yo, 277. Perdónenme. O sea, si no la ejerce la sociedad dentro de los 3 meses, la puede ejercer el accionista directamente, pero sigue haciendo una acción social de responsabilidad. O sea, a quien va a indemnizar es a la sociedad. Sin embargo, el 278 nos habla, por eso la confusión que yo tenía, de que en caso de quiebra, quien está legitimado para la acción social de responsabilidad es el síndico concursal. El 279 nos habla de la acción individual de responsabilidad, que también es reclamar daños y perjuicios a los directores conforme al artículo 59, porque tiene una responsabilidad ilimitada y solidaria. Y en ese caso, la acción individual de responsabilidad lo tienen los terceros y los accionistas. Otro derecho que tienen los socios consiste en la facultad de negociar las acciones que son titulares, o sea, pueden vender sus acciones. Y esto surge del artículo 214. Le vuelvo a decir, es transversal, o sea, no es que hay una lógica, sino que vamos viendo los distintos derechos el cual nos dice que la transmisión de acciones es libre.
O sea, el estatuto no puede prohibir que el socio pueda enajenar sus acciones. De ahí que se desprende que es un derecho que tienen los accionistas de enajenar, de negociar sus acciones. Lo que nos aclara es que el estatuto puede limitar la transmisibilidad de las acciones nominativas o escriturales, que a partir de la ley 24.587 todas son nominativas, no endosables y escriturales. Sin que pueda implicar la prohibición de su transferencia, de su transmisión. Obviamente las limitaciones tienen que constar en el título y si son escriturales, en sus comprobantes o en sus estados respectivos. Otro derecho surge del artículo 193. Disculpe, profe, ¿cuál era el último artículo que dijo? El 214. 214. Muchas Sí. gracias. No, no de qué. El 193 se refiere al derecho de preferencia y el derecho de acrecer. ¿Vieron Capital ustedes ya? Sí, perdón, Daniel. El 193 dice mora en la integración, sanciones. Con 194. Gracias. 194. Me equivoqué yo. Discúlpenme. Como les decía, vieron Capital ustedes, por lo que he visto que movían alguna cabeza. En consecuencia, ya estuvieron viendo derecho de preferencia y derecho a crecer. ¿Me lo podrían explicar en qué consiste más o menos? ¿Qué entendieron de la explicación que les dio el profesor? ¿No? ¿No porque no lo entendieron o no porque no se animan a hablar? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo ensayarían el concepto? O sea, si lo tuvieran que explicar. Sí, ¿Me escucha, profe? Sí. Nos sí, no tocaba le... Capital el miércoles y fue lo que le contaba a nuestros compañeros de lo que había pasado, que no tuvimos la clase en sí. Llegamos solamente al concepto y a algo muy breve que hizo de la parte económica, pero nada más. Bueno, el tema es así, vamos a hacerlo simple. Pero ojo que es importante en el examen porque se los pueden preguntar. El derecho de preferencia lo que permite es mantener la proporcionalidad en la participación de capital social. Cuando hay aumento de capital social, los socios tienen derecho a suscribir acciones de manera preferente por sobre los terceros. ¿El objetivo cuál es? Mantener la proporcionalidad. Vamos a números. Supongamos, yo tengo
una sociedad con un capital de 10.000 pesos. Mis acciones representan 2.000 pesos. Es el 20% del capital social. ¿Estamos de acuerdo? Es sencillo, no es complicado. Nosotros en asamblea resolvemos aumentar el capital en un 100%. Ahora, el nuevo capital va a ser no de 2.000, sino de 4.000. Yo dije 2.000 pesos de acciones, ¿no? Estoy haciendo mal los números. El capital era 10.000 y las acciones que usted tenía eran de 2.000. Sí. Y a crecer el capital, no sé, póngale que crezca el total a 20. Así. Sí, la lógica es que sea 20. Discúlpeme, tuve una desgracia familiar y no estoy con todas las luces. Estoy haciendo un esfuerzo grande para poder estar acá. Vuelvo de nuevo. Tenemos 10.000 pesos, yo tengo una participación de 2.000 pesos, y como ustedes me aclararon correctamente, y yo me di cuenta que estaba diciendo las cosas mal, aumentamos el capital en un 100%. El nuevo capital ahora es de 20.000 pesos. ¿Vamos bien ahora? Entonces, mis 2.000 pesos, que antes representaban el 20%, ahora representan el 10%, porque es el 10% de 20.000. Antes era el 20%, o mejor dicho, es el 10% de 20.000. Antes era el 20% de 10.000. ¿Sí? Espero no haber hecho mucho lío. Si no, lo repito de nuevo. Creo que no es necesario, es mantener la proporcionalidad en el capital societario. Si yo tenía una participación del 20%, yo tengo que suscribir acciones para seguir manteniendo esa proporcionalidad. Nominalmente se me va a duplicar la participación. El 20% de 20.000 van a ser 4.000 acciones, o sea que yo dupliqué la cantidad de acciones, pero en porcentaje siguen siendo las mismas. ¿Eso vendría a ser el aumento con prima? ¿Podría ser? No, el aumento con prima que surge del artículo 202 es cuando se emite un plus, un adicional, y esa prima de capital, ese plus, se refiere o digamos, se fija por parte de la Asamblea para compensar la existencia de reservas preexistentes. Si usted analiza el artículo, le va a decir que constituye esa prima reservas especiales y son libremente distribuibles entre los socios. Este es otro derecho, esto es preferencia. No sé, Facundo, si usted me entendió. Sí. No, porque como usted hablaba de un aumento, yo pensaba que lo traté de asociar con lo de ayer, a lo de la clase, pero no, estaba totalmente equivocado. Pero sí, Claro, sí, no, se entiende, la prima profesor. es un plus. Es un plus. Si sale 10 la acción, se cobra 15. Esos 5 pesos es el plus, es el adicional, la prima. Es para compensar las reservas preexistentes. ¿Mm? Claro. ¿Está bien? Bien, entonces. Entonces, la sociedad decide aumentar su capital, emite más acciones y los socios que ya están dentro de la sociedad tienen la preferencia el derecho de crecer dentro de esa preferencia y adquirir ellos las acciones. La primera se las tienen que ofrecer a ellos. Hasta ahí sería Está perfecto lo que dice, salvo el tema de acrecer. Porque acrecer es otro derecho. Esa sería preferencia, entonces acrecer es otra cosa. Okay. O sea, nosotros estamos en preferencia. Acrecer es complementario a la preferencia. Serían 3 pasos. Aumento de capital.
derecho de preferencia, derecho de acrecer. Es complementario a la preferencia. Supongamos que somos 5 socios, 4 de los cuales ejercemos la preferencia. O sea, vamos sobre esas 2000 acciones que tenemos la posibilidad de suscribir preferentemente. Y un quinto, que puede ser usted, Joel, dice no, yo la verdad no quiero poner más dinero en la sociedad. Entonces, esas acciones, esas 2000 acciones, ¿cuál es el destino de las mismas? Bueno, la ley permite que quienes ejercieron la preferencia puedan acrecer su participación, acrecentar su participación y suscribir sus acciones, las acciones que usted dejó de suscribir, en forma proporcional a la suscripción que habíamos efectuado. O sea, no ingresaría socios ajenos a la sociedad, sino que la dividiríamos entre los socios de la sociedad, a través del derecho de acrecer. ¿Queda claro? O sea, aumento de capital otorga el derecho de preferencia. Y el derecho de preferencia lleva implícito el derecho de acrecer. ¿Y el derecho de acrecer qué significa? Que los socios que ejercieron la preferencia pueden acrecer su participación sobre aquellas acciones que no se haya ejercido la preferencia. ¿Mm? Perfecto, claro, gracias. ¿Sí? No sé, Lourdes, si vos querés agregar algo más, porque no fui muy brillante en la explicación que estuve dando. Sí, no, creo que con lo último terminó de quedar claro. ¿Sí? No sé, Joel, decinos vos. Y el resto también. No, sí. A todos alguna duda de algo de la clase anterior, pero no era exactamente este punto, era otro supuesto, pero de última lo vemos con los chicos, no, porque si no la tratamos al doctor en esta clase. Está bien, no hay problema. Les pido disculpas si no estoy muy brillante, pero por decirlo de alguna forma, brillante nunca estoy, pero bueno, tuve una desgracia familiar y no estoy anímicamente normal. Estoy haciendo un esfuerzo, sinceramente. Quédese tranquilo que se está entendiendo todo, profesor. Mucho más que el miércoles se entiende. Así Bueno, que siga nomás. Le agradezco mucho, Facundo, le agradezco. Bien. Nos queda, si no me equivoco, los contratos de sindicalización. O sea, son contratos para societarios. Yo dije sindicalización, en realidad son de sindicación de acciones. Les pido disculpas. Pero lo que se hace es conformar un sindicato de accionistas. Y esto está vinculado a lo que veíamos antes de los abusos de las mayorías. Hay un concepto que ustedes tienen que manejar cuando se habla de capital social, que es cuando el capital está atomizado, es decir, es cuando está muy dividido. Obviamente, cuando el capital está atomizado y hay un grupo económico o hay control societario o un accionista que tiene la mayoría del capital, aunque no supere el 50%, va a ganar en las asambleas, en la votación, porque los demás están muy divididos, no se ponen de acuerdo. Entonces lo que pueden conformar es lo que se denomina contrato parasocietario, porque en realidad es un contrato que no conforma el contrato social, sino que es un contrato de accionistas que no está regulado por la ley de sociedades,
pero tampoco está prohibido por el principio de legalidad, el artículo 19 de la Constitución Nacional, y el cual nos permite a los socios minoritarios formar un sindicato, nombrar un síndico, un representante, que va a votar por nosotros. O sea, lo que hacemos es votar en forma unificada. Pero ese acuerdo lo hicimos por fuera de la sociedad. ¿Es oponible a la sociedad? No. Es oponible entre nosotros. Si nosotros no cumplimos con ese acuerdo, seremos pasibles de daños y perjuicios. Pero lo que se haya votado se mantiene, digamos. Claro, exactamente. Ojo, cuando digo oponibles, me estoy refiriendo a que no conforma la estructura jurídica de la sociedad. La decisión que nosotros tomamos sí es oponible a la sociedad, porque es un pacto que nosotros hemos creado. ¿Mm? Los contratos per se son lícitos. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué les vuelvo a decir? Rige principio de legalidad. Yo les recomendaría que trabajen un poco sobre los contratos parasocietarios. Nos quedan unos minutitos nada más hasta terminar la clase. Y nos falta un derecho, que es el derecho de información que tienen los socios. Que nosotros ya lo habíamos citado anteriormente en relación al artículo 55. Cuando nos dice que los socios pueden examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes que estimen pertinentes. Obviamente ese derecho cesa cuando existen órganos sociales que ejercen la función de fiscalización. Y en consecuencia el socio ese derecho de información se lo tiene que solicitar ¿a quién? Al síndico. El artículo 294, el inciso sexto, nos dice suministrar a accionistas que representen no menos del 2% del capital en cualquier momento que estos se lo requieran información sobre las materias que son de su competencia. O sea, si no hay órganos sociales de fiscalización, son los socios quienes los solicitan a la sindicatura. De manera complementaria, el inciso 11 de este mismo artículo 294 nos habla de investigar las denuncias que efectúen los socios que representen por lo menos el 2% del capital social. Puede coexistir sindicatura y consejo de vigilancia.
Si coexiste con el Consejo de Vigilancia, vamos al artículo 281, inciso F, y nos dice, designar una o más comisiones para investigar o examinar cuestiones o denuncias de accionistas o para vigilar la ejecución de sus decisiones. A su vez, los accionistas tienen la posibilidad de recurrir al órgano de contralor. El artículo 301, en el inciso primero, o sea, el artículo habla de las funciones de vigilancia. Dice que lo va a hacer, inciso primero, cuando lo soliciten accionistas que representen el 10% del capital suscripto o lo requieran cualquier síndico. En este caso se limitará a los hechos que se funden la presentación. O sea, que el derecho de información es un derecho amplio y se ejerce con distintas alternativas, ya sea con el contralor individual, con la sindicatura, pidiendo informes o presentando denuncias, con el Consejo de Vigilancia, artículo 81, inciso F, o con el artículo 301, inciso primero. Bueno, yo dejaría estos minutos finales, si Lourdes quiere aportar algo, que me pude haber olvidado. No, si quieren podemos aprovecharlo para despejar dudas. Esa es la otra alternativa. También. No, yo para agregar, nada, Hernán, a lo que vos hayas dicho. ¿No? Mm. Bueno, me alegro. Pensé que iba a estar peor hoy. Así que, Estuvo muy bien. Aprovechen, gracias. chicos, a sacarse las dudas, aunque sea de los temas que se dieron hoy. Yo consulto algo. Lo primero es saber, ahí en el programa habla de el último renglón, habla de reglas aplicables a las sociedades cotizadas relativas a la existencia de dichos pactos, el decreto 677 del 2001 de transparencia de los... ¿Dónde lo puedo, digamos, más allá del decreto? Relativo a qué es, frente a qué lo tendría que, digamos, que asociar. No, el decreto 677 del 2001 se refiere al régimen que se establece en relación a la oferta pública, auditores externos y comité de auditoría. La oferta pública de adquisición, régimen de participaciones residuales, retiro de la oferta pública de acciones, conductas contrarias a la transparencia en el ámbito de la oferta pública, arbitraje. Es un decreto amplio cuya finalidad es la transparencia en la cotización de las acciones. ¿Sí? O sea, dice el artículo primero, apruébase el régimen de transparencia de oferta pública que como anexo integra el presente decreto. Título primero, régimen de transparencia de oferta pública. Y va estableciendo los principios generales de las definiciones, etc. O sea, es una norma específica para la cotización en bolsa y para el manejo del directorio. O sea, lo que tiene o lo que sucede
es que cuando una sociedad cotiza en bolsa, lo que tiene que hacer es informar permanentemente a la Comisión Nacional de Valores cualquier variación de patrimonial que tenga, o cualquier adquisición que pueda efectuar de otras sociedades, o cualquier contrato que pudiera celebrar o presentación en licitaciones, etc. ¿Por qué? Porque esto puede alterar su cotización. Entonces, rige el régimen de transparencia en la oferta pública de los títulos. O sea, nosotros compramos acciones, pero no estamos dentro de la vida societaria. Por eso justamente se dictó este decreto 677 del 2001. ¿Sí? Gracias. Bien. En los fundamentos lo explica, es claro. Nos dice que resulta necesario asegurar la plena vigencia de los derechos consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, instaurando un estatuto de derecho del consumidor financiero, abordando fundamentalmente los aspectos de transparencia en el ámbito de la oferta pública y avanzando en el establecimiento de un marco jurídico adecuado que eleve el nivel de protección del ahorrista en el mercado de capitales. Creo que ya con esa expresión está diciendo bastante del decreto, a dónde apunta. ¿Sí? Perfecto, sí. Gracias, Hernán. No hay que. No sé, ¿tiene alguna otra duda? ¿Están todos presentes? ¿Se les puso a todos presentes? ¿No quedó nadie Sí, sin...? sí. ¿Sí? A los que ingresaron después también. Ah, perfecto. Consulta. Bueno, dígame, Facundo. Cuando hace, o sea, creo que usted en una parte, porque tengo más o menos la punta ahí que no llega a copiar, habló algo del derecho a la cuota de partición, lo que emana del artículo 109, ¿puede Sí, ser? cuota liquidatoria, sí. No, eso ¿cómo quedaría? ¿Es que extinguido el pasivo social, los liquidadores van a Sí, tener que ese hacer... es otro derecho que tienen los socios en general. Acá hablábamos de la sociedad anónima, ¿no? Por supuesto, pero en general tienen los socios, que cuando se liquida la sociedad, una vez realizado el activo y cancelado el pasivo, tienen el derecho a la cuota liquidatoria, a recuperar el remanente del valor de su participación, no de los aportes, porque los aportes ya incluso pudieron haber desaparecido, pero sí del remanente de valor de su participación. Eso sí, obviamente, una vez que está liquidada la sociedad, que esto obviamente surge, como usted dijo, del artículo 109 en adelante, y lo que busca es, bueno, se le da un plazo para impugnación, no impugnado o firme el proyecto de liquidación, se le da 3 meses para cobrar el crédito, la cuota liquidatoria, y si no la cobra, se la deposita judicialmente no, queda depositada por un lapso de 3 años, y si no después se destina a la educación común de la jurisdicción. ¿Sí? Perfecto. Gracias, doctor. No hay que. Bueno, son y 59. ¿Hay alguna duda más? ¿No? Bueno, Quedó todo muy entonces, claro, Hernán. bueno, gracias. Bueno, nos estamos despidiendo hasta la próxima clase, ¿sí? Bueno, que tengan todos buenas noches, chicos. Buenas Gracias noches. igualmente a Hasta el ustedes miércoles. y gracias por la clase. No, Hasta luego, gracias a buen fin de... ustedes. Buen fin de semana y gracias por estar, y discúlpenme que no estuve con todas las luces, pero viví una tragedia familiar, así que les pido disculpas. Hasta la Buen fin próxima, de muy semana, amable. Hernán. Gracias. Gracias, Chao, Lourdes. hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, hasta la semana que viene. La semana que viene, gracias, hasta luego. Adiós.